Hola, ¿llegaste hasta aquí porque no le entendiste nada a tu profe? ¿O tal vez necesitas apoyo urgente en matemática porque en las clases presenciales ya no se puede hacer trampa? Tranquilo, llegó tu salvación, caminando juntos con un nuevo video. Sin más preámbulos, el tema de hoy es lógica proposicional. Una proposición lógica o enunciado cerrado es una expresión del lenguaje cotidiano que atiende a la posibilidad de ser falso o verdadero, pero no ambos. Además, no pueden contener variables y se representa por las letras P, Q, R y S, todo en minúscula. Aquí tenemos 5 ejemplos para identificar si se trata de una proposición o no. Como sabemos, los números primos son aquellos que pueden dividirse entre ellos mismos y entre el número uno. Es decir, si 5 es un número primo, es porque se divide entre 5 y entre uno, nada más. Bueno, el primer ejemplo nos afirma que 21 es un número primo, pero 21 también es divisible entre 7 y 3. Es decir, que esa expresión es falsa. ¿Y quién puede ser falsa? Sí, una proposición puede ser falsa, es decir, que se trata de una proposición. Así que le colocamos la P como primera letra. El segundo ejemplo es una suma. 18 más 2 es igual a 20. Ciertamente. Por tanto, es una expresión verdadera. Y si es verdadera, entonces también es una proposición. Le colocamos la letra P. El tercer ejemplo nos afirma que Dota es un juego. Y en efecto, es verdad. Por lo tanto, es una proposición. X es menor que 2. Observamos una variable, la X, es decir, es una incógnita. Las proposiciones no deben tener variables, así que le colocamos una X porque no se trata de una proposición. En el último ejemplo, vemos la fórmula de la ecuación cuadrática y se encuentra llena de incógnitas. No hay un valor específico, así que no es una proposición y le colocamos una X. Para continuar hablando de las proposiciones, tenemos necesariamente que hablar de los operadores lógicos, que son usados para conectar o alterar el sentido de una o más proposiciones. Estos conectores son 6. Ese moñito de la ñ es la negación y se coloca cada vez que encontramos las siguientes palabras. No, es falso que. No es el caso que, no es verdad, es imposible que, no ocurre que. La conjunción con su símbolo en forma de V de cabeza se coloca reemplazando a las siguientes palabras. Y, pero, sin embargo, no obstante, además, también, aun cuando. A pesar de que, tanto como, a la vez que. La disyunción inclusiva débil, como se puede observar, se representa con el símbolo en forma de V y en su mayoría se representa con la letra U y con la letra O. El condicional se representa por una flecha recta y como su nombre lo indica, implica una condición, un antes y un después, una causa y un efecto, o también llamado un antecedente y un consecuente. En el condicional pueden encontrarse desordenadas las proposiciones. Te preguntarás, ¿desordenadas? Sí, exacto. En el caso que aparezca el antecedente primero y luego el consecuente, se llama condicional directo u ordenado. También aclaramos que cuando mencionemos
P y Q nos referimos a dos proposiciones distintas. El condicional directo u ordenado se representa por las siguientes palabras. Si P, entonces Q. Si P, Q. Cuando P, Q. De P, Q. P, por lo tanto, Q. P, luego Q. P, por ello Q. P, así Q. P es así que Q. P de modo que Q. P en conclusión Q. P por consiguiente Q. En el caso que aparezca primero el consecuente, después el antecedente, se llama condicional indirecto o por ordenar y se representa por las siguientes palabras. P, si, Q. Se preguntarán, ¿pero está ordenado? Sí, pero P es el consecuente. Un ejemplo sería: Julián tendrá heridas si se cae de la bicicleta. Evidentemente, tendrá heridas es el consecuente. Continuando con las palabras son P cuando Q, P de Q, P ya que Q, P porque Q, P dado que Q, P pues Q, P siempre que Q, P en razón de que Q. Disyunción exclusiva fuerte. Su símbolo es el triángulo y la identificamos cuando aparece o proposición y también u proposición. Es decir, o p o q y también up, uq. Finalmente tenemos el bicondicional, representado por una flecha de doble punta y se identifica mediante estas palabras: P y solo si Q, P cuando y solo cuando Q, P si y solamente si Q, P entonces y solo entonces Q. Continuando con los ejemplos de las proposiciones, ahora simbolizaremos 6 de ellas. Ejemplo número 1. Diego no es alto. Para resolver este ejercicio, primero tenemos que observar al conector. Vemos el no, es que es un conector de negación. Entonces extraemos el no mentalmente y la proposición sería: Diego es alto. Quitando ese no, observamos que la proposición está completa y para simbolizar colocamos primero el símbolo no, que es el del moñito como la ñ, y ahora colocamos la letra P, no P, o sea, Diego no es alto. El segundo ejemplo es: Pedro salió al patio y se llevó el pan. Observamos, como dije anteriormente, primero el conector. ¿Y qué conector es? De conjunción. Muy bien, lo apartamos mentalmente, la I, y observamos que hay dos proposiciones. La primera, ¿cuál sería? Evidentemente es: Pedro salió al patio. Esa sería la primera proposición y le colocamos la letra P. Se llevó el pan. ¿Quién se llevó el pan? Pedro. Entonces la segunda proposición sería: Pedro se llevó el pan. Esa sería la proposición Q. ¿Y cuál es lo que habíamos quitado mentalmente? La I, la conjunción. Es decir, que simbolizando sería P, la V invertida, Q. Pedro salió al patio, conjunción, se llevó el pan. 3. Vivian sabe escribir o sabe leer.
¿Cuál es el conector? Sí, muy bien, es la O. ¿Qué tipo de conector es? Disyunción. Si hay una disyunción, quiere decir que hay dos proposiciones. Veamos, ¿cuál sería la primera? Vivian sabe escribir. Esa sería la proposición P. Sabe leer. ¿Quién sabe leer? Vivian. Vivian sabe leer sería la proposición Q. Y la disyunción que habíamos llevado, es decir, la letra O, la colocamos al centro. Primero sería Vivian sabe escribir, es decir, P, V, Q. La V ya sabemos que es la disyunción. P, disyunción Q. 4. Si voy a una fiesta, entonces dormiré tarde. Observamos los dos indicios de conectores. Sí, entonces. ¿Qué tipo de conector es? Condicional. Muy bien, observamos esas dos proposiciones que están entre los dos conectores. Voy a una fiesta. Le colocamos la letra P. Y sigue el conector. Entonces, ¿cuál era el conector? Sí, muy bien, la flecha. Y sigue la proposición Q. ¿Cuál es la proposición Q? Dormiré tarde. Entonces, la simbolización completa sería P, flecha, Q. 5. O es mi casa o es la casa de mi esposa. Observamos los indicios de los conectores, que sería la letra O, O. ¿Qué tipo de conector era? Muy bien, la disyunción fuerte, es decir, el triangulito. Eso quiere decir que hay dos proposiciones. ¿Cuál sería la primera? Es mi casa. ¿Qué tipo de proposición? La P. Muy bien. La segunda sería es la casa de mi esposa y le colocamos la letra Q. Muy bien. Y simbolizando completamente sería P, triángulo Q. Último ejemplo, número 6. Sara barre la casa si y solo si le dan propina. Observamos el conector. ¿Qué tipo es? Sí, solo si es bicondicional. Lo separamos mentalmente y observamos las dos proposiciones. Sara barre la casa, P. Q sería le dan propina y la proposición simbolizada completamente sería P, flecha de doble punta, Q. Y ahora veremos el valor de verdad de los operadores lógicos. En primer lugar tenemos a la negación en la cual se invierte el valor, es decir, si es no verdadero, tenemos que la respuesta sería falso. Y si es no falso, quiere decir que la respuesta es verdadero. En cambio, en la conjunción se necesita cumplir una regla. Solamente cuando los dos son verdaderos es verdadera. Es decir, si es verdadero y falso es falso. Si es falso y falso, falso. Solo se presenta verdadero cuando ambos son verdaderos. Disyunción inclusiva débil. Si las dos proposiciones resultan falsas, quiere decir que la respuesta también es falsa. Se le puede llamar de otra forma para poder familiarizarnos más. Si presenta por lo menos un verdadero hacia toda la proposición verdadera. Pero en particular yo prefiero llamarla. Si tiene dos Fs, la respuesta es F. Eso solo pasa en la disyunción inclusiva débil, es decir, en la o en la U. Condicional. Esta, como vimos anteriormente, depende de un antes y un después. En este caso, la fórmula más exacta es que si primero es verdadero, luego sigue la condicional, es decir, la flechita, y un falso, la respuesta siempre será falsa. Solo en ese caso. Si estaría falso, flecha verdadero, sería verdadero. Si estaría verdadero, flecha verdadero, es verdadero. Solo se pone falso en el caso de que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Disyunción exclusiva
fuerte. En este caso, si son diferentes, la respuesta es verdadera. Es decir, si presenta un verdadero o un falso, la respuesta es verdadera. Si primero está el falso y después el verdadero, también es verdadero. Entonces, lo resumimos. Cuando dos proposiciones presentan valores diferentes, es verdad. Solo en el caso de la disyunción exclusiva fuerte. El bicondicional en particular es lo contrario de la disyunción fuerte, es decir, si sus valores son iguales, presenta como respuesta la verdad. Si es falso, bicondicional falso, la respuesta es verdad. Si es verdadero, bicondicional verdadero, es verdad. Solo sucede en el bicondicional. Ahora continuamos con la tabla de verdad. Para ello necesitamos saber el número de valores que se les destina a las proposiciones y con ello se manifiesta mediante una fórmula, 2 a la n. N es el número de proposiciones, es decir, P, Q, R y S. Y ahora te diré 3 secretos fundamentales para poder terminar la tabla de verdad. Si el resultado es todo verdadero, la tabla se llama tautológica o de tautología. Si todos los valores resultan ser falsos, la tabla se llama de contradicción o de contraste. Y por último, si tiene un verdadero y los demás falsos o un falso y los demás verdaderos, la tabla se llama de contingencia. Primer ejemplo. Diego no vive lejos de la academia, sin embargo tarda mucho tiempo en llegar hasta allá. Primero observamos los conectores o los indicios de ellos. Tenemos el no, Diego no, y el sin embargo que está después de la coma. Los encerramos en un círculo. Esto nos permite dividir las proposiciones. Diego no vive lejos de la academia. Si le quitamos el conector, sería la primera proposición P. Diego vive lejos de la academia. Y la proposición Q sería tarda mucho tiempo en llegar hasta allá. Se preguntarán por qué. Bueno, para empezar, observamos el segundo conector. Ese es el primer indicio que hay dos proposiciones. Y la segunda es que sí tiene sujeto. No está específico, pero sí tiene sujeto. Tarda mucho tiempo en llegar hasta allá. ¿Quién tarda mucho tiempo? Diego. Entonces la segunda proposición es Diego tarda mucho tiempo en llegar hasta allá. La proposición Q. Una vez reconocidas las dos proposiciones P y Q, no necesitamos mencionar todo el enunciado completo. Y ahora simbolizamos y realizamos la tabla de verdad. Primero colocamos la P de la primera proposición y la Q. Asignamos las dos filas correspondientes y para ello necesitamos hallar la fórmula que mencionamos de antes, 2 a la n. La n era el número de proposiciones. ¿Cuántas proposiciones vemos aquí? P, Q, ¿cuántas son? 2. Muy bien. Son dos proposiciones, es decir, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Muy bien, son 4 valores para cada fila, es decir, P y abajo de P debe haber 4 valores. Tiene que ser mitad verdadero y mitad falso. Y como son 4, entonces 2 verdaderos y 2 falsos. Colocamos en ese orden, 2 verdaderos y 2 falsos. Y en la Q respectivamente tenemos que alternar, primero verdadero, luego falso, luego verdadero y luego falso. Observamos que también hay dos valores, 2 verdaderos y 2 falsos, o sea, en total 4. Y ahora sí nos toca simbolizar. Observamos primero el conector no. Le colocamos el moñito no P, porque la P aparece primero. Y luego observamos el conector sin embargo.
el conector llamado conjunción. Y luego le sigue la proposición Q. Luego de simbolizar, tenemos que usar las dos filas con los 4 valores cada una que mencionamos primero. Observamos el no P de la simbolización, es decir, lo contrario. ¿Se acuerdan que les dije la negación es lo contrario de los valores que se nos presentan? Primero observamos debajo de la P 2 verdaderos y 2 falsos. Entonces, si sería no P, es lo contrario, 2 falsos primero y luego 2 verdaderos, sí, las filas azules. Muy bien. Y ahora copiamos el conector Q para no distraernos de la respuesta. Verdadero, falso, verdadero, falso. Luego de copiar la fila de la Q en la simbolización, ya estamos a punto de obtener el resultado, justo debajo de la conjunción. Ahora utilizamos solo las filas que están dentro de la simbolización. Por eso lo hemos señalado con esa línea verde. Solo utilizamos esas dos. Falso y verdadero. ¿Eso era verdadero o era falso? Recordemos que para que sea una conjunción, solo la regla nos dice que los dos tienen que ser verdaderos para que la respuesta sea verdadera. Observamos que no P es falso y Q es verdadero. Entonces eso sería falso. Y en la siguiente fila observamos la F del no P y observamos otra F en la fila de la Q, es decir, falso y falso. Según la regla, volvemos a repetir, los dos tienen que ser verdaderos para que el resultado sea verdadero. Es decir, aquí también es una gran F. La siguiente fila es verdadero y verdadero. Los dos son verdaderos. Ahora sí es verdadera la fila. Muy bien. Y por último, la última fila, observamos que no P es verdadero y Q es falso. Por ende es falso porque no son los dos verdaderos. ¿Y cómo se llama la tabla cuando la respuesta es falso, falso, verdadero, falso? Por lo menos tiene un verdadero y los demás son falsos. Se llama contingencia. Muy bien, terminamos el primer ejemplo. Ejemplo 2. Si me gustan las matemáticas, entonces estudiaré ingeniería. Sin embargo, no podré estudiar filosofía. Colocamos en un círculo los conectores o los indicios de ellos. Tenemos al sí, entonces, sin embargo, no. Observamos entre ellos a las proposiciones. Me gustan las matemáticas, como es la primera, le colocamos la proposición P. Estudiaré ingeniería es la segunda, entonces le colocamos la proposición Q. Y por último, podré estudiar filosofía. Esa es la última proposición y la que le sigue es la letra R. Si hubiera una más, sería la S. Pero en este caso solo tenemos 3 proposiciones. Observamos 3 proposiciones. Ahora nos toca simbolizarlas y realizar la tabla. P, Q y R. Las colocamos en forma consecutiva. ¿Cuántas proposiciones son? 3. Según la fórmula es 2 a la n. N es número de proposiciones. ¿Cuántas hay? 3. 2 al cubo es 8. 8 valores para cada proposición. Y como la mitad tiene que valer de verdadero y la mitad de falso, entonces P va a tener sus primeras 4 valores verdadero y el segundo va a ser falso. Es decir, 4 falsos en segundo lugar y 4 verdaderos en primer lugar. Para la Q, como ya dijimos anteriormente, es intercalado. Como en este caso debe tener 8 valores, pues se presenta de manera alternada, 2 verdaderos, 2 falsos.
2 verdaderos y 2 falsos. Y la R, para que se diferencie de las otras, tiene que ser intercalada. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, hasta completar 4 verdaderos y 4 falsos. Luego de hacer eso, podemos simbolizar P, Q y R. Para simbolizarlas tenemos que percatarnos de los conectores. P le sigue el entonces, la flechita. Q y observamos un punto. Eso quiere decir que vamos a separar. Con un paréntesis se recomienda, ¿no? También puede ser en corchete o en llave, pero se recomienda en paréntesis. Luego le sigue el conector sin embargo, que es de conjunción, la V invertida. La colocamos y luego sigue el conector no, que es de negación. Colocamos el moñito. Y por último, observamos que dice podré estudiar filosofía. Esa es la proposición R. Muy bien, ya terminamos de simbolizar. Según la regla del condicional, solo puede ser falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. En los demás casos se presenta que es verdadero. Observamos la fila de la P y la fila de la Q que ya hemos colocado, que está de color rojo y de color azul. Primero observamos según la regla cuál podría ser falso. Y observamos que está en el tercer lugar, falso, ¿no? Verdadero, falso, igual, falso. Verdadero, condicional, falso, igual, falso. Ese es el cuarto lugar. Y los demás observamos que sería la condición de que todos los demás son verdaderos. Y acabamos con esta fila del paréntesis. En segundo lugar, resolvemos la negación de R. Observamos que son intercalados verdadero, falso, verdadero, falso. Y la negación es lo contrario, entonces comenzamos con falso, verdadero, hasta completar 4 falsos y 4 verdaderos, porque así lo encontramos en la fila color morado. Y ahora sí, finalizamos con las dos filas que tenemos, la del paréntesis y la de negación de R, la línea de los puntitos verdes. Y para hallar la respuesta necesitamos evaluar estas dos filas. Y observamos el símbolo central, que es la conjunción, la V invertida. ¿Cuándo era verdadero en la conjunción? Cuando los dos valores son verdaderos. En los demás casos son falsos. Observamos primero, verdadero, conjunción falso, falso. Verdadero, conjunción verdadero, verdadero. Falso y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Y así consecutivamente observamos que se presentan dos respuestas verdaderas y lo demás es falso. Vemos una gran cantidad de falsos y verdaderos como resultado. ¿Cómo se llamaría la tabla si hay por lo menos un verdadero y por lo menos un falso, o la mitad verdadero y la mitad falso? Se llama contingencia o contingente. Terminamos el segundo ejemplo. Ejemplo 3, el último. Es un poco diferente, menos letras y más ejercicio. Perfecto. ¿Cuántas proposiciones vemos? P, Q y R. 3. Según la regla es 2 a la n. 2 al número de proposiciones, en este caso 3. 2 al cubo es 8. 4 valores verdaderos y 4 falsos para cada fila. En la P ya sabemos que los 4 primeros es verdadero y los 4 segundos son falsos. En la Q es 2 verdaderos y 2 falsos consecutivamente. 2 verdaderos y 2 falsos hasta acabar 4 verdaderos y 4 falsos. Y en la R va intercalado verdadero, falso hasta acabar 4 verdaderos y 4 falsos. Seguimos con la simbolización.
Y no tenemos nada que hacer aquí porque ya se encuentra resuelta la simbolización. Primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. En este caso no P, negamos a P. Si P era 4 primeros verdaderos y los 4 segundos era falso, ahora es al revés. 4 falsos primero y 4 verdaderos segundo. Muy bien, ahora copiamos la fila de la Q, la fila roja, la trasladamos al paréntesis debajo de la Q, tal cual como se encuentra escrita. Y ahora vemos el símbolo de la V, que era la disyunción. Según la regla, la disyunción solo es falso cuando las dos proposiciones son falsas. En este caso resolvemos la fila azul y la fila roja. Falso o verdadero, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Falso o falso, falso. Y así seguimos resolviendo toda la fila. Y nos encontramos que hay 2 falsos y lo resto es verdadero. Y ahora nos toca copiar toda la columna de la letra R, todo lo morado debajo de la R, tal cual. Verdadero, falso, verdadero, falso. Luego resolvemos toda la línea verde, los puntitos de la línea verde, que es el resultado del paréntesis con la R. Se encuentra dividido por la flechita, es decir, el condicional. Y según la regla, el condicional solo es falso cuando el primero es verdadero y cuando el segundo es falso. En los demás casos es verdadero. Primera fila, verdadero, condicional verdadero, verdadero. Segunda fila, verdadero, condicional falso, falso. Falso, condicional verdadero, verdadero. Falso, condicional falso es verdadero. Y en las demás miramos rápidamente que las respuestas del paréntesis siguen puros verdaderos. Muy bien, estamos atentos. En la segunda fila de la R observamos que sigue un verdadero. Verdadero, condicional verdadero, verdadero. Verdadero, condicional falso, falso. Penúltima, si podemos. Verdadero, condicional, verdadero, verdadero. Y el último, verdadero, condicional, falso, es falso. Tenemos la respuesta, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso. Es intercalado. Se presentan varios verdaderos y varios falsos. Cuando es así, ¿cómo se llamaba la tabla? Muy bien. Contingente o de contingencia. En esta oportunidad los 3 ejemplos presentados eran de contingencia. Y por fin concluimos el video de lógica proposicional desde cero. Espero que les haya sido de mucho agrado y de mucha ayuda en sus tareas para que puedan cumplir sus objetivos de estudiantes, profesionales, etcétera. Nos vemos pronto. Esta vez no demoraré mucho. Disculpen la tardanza y hasta nuevo aviso. No se olviden, siempre caminando juntos.